Don José. Buenos días. Buenos días. Hoy es jueves 30. ¿Sabes por qué me estoy riendo? Porque no sé por dónde empezar. Hombre. Tengo tantas cosas en la mente que salen como... se chocan entre ellas. Pero Tormenta de ideas, que le llaman los... yo creo que como un enredo. Sí, eso sí es verdad. Es enredado. Esto está bien enredado. Oiga, escuchándolo usted hablando de la historia, yo le quiero recordar algo. Creo que en el periódico de hoy, creo que en la Estrella de hoy, Ajá. sale un artículo del profesor historiador, usted lo trae muy a menudo por aquí. Rommel de Carriola. Sí. Creo que es en la Estrella. En la Estrella, sí, él escribe en la Estrella. Sobre los pueblos que ignoran su historia. Bueno, Ahí está. si usted, para entender el presente suyo, tiene que entender su historia. Para hacer el futuro, tiene que comprender el presente. El futuro se construye sobre el presente. Sí. De manera que, por eso es importante ver la historia en su justa perspectiva. Y quiero, antes que entrar a ver la parte internacional, hacer una reflexión sobre lo que está ocurriendo desde ayer. Y voy a usarle un incidente que pasó ayer en los Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos, usted conoce al periodista Carl Bernstein. Hombre. Carl Bernstein junto a Pat Woolver fueron los que destaparon el Watergate. Y Carl Bernstein es hoy por hoy un ícono del periodismo en el mundo. Un referente. Es un referente. Y a mí me gusta escucharlo. Él es uno de los hombres que ha venido hablando sobre las reuniones que se dieron en la Torre Trump en Nueva York, en aquello, lo que él llama aquella infame reunión, porque fue una infame reunión, sin duda alguna. Y ayer el presidente de los Estados Unidos, al referirse a él, puso un tuit y lo llamó un degenerado tonto. Toma. Así lo llamó. Carl Bernstein responde dando la relación de las cosas que ha dicho, todas fundamentadas en la historia que él corrió, con los datos y con la confirmación posteriormente de lo que él expresó del abogado Cohen y del abogado Cohen. Opa. De manera que lo que él dijo fue una información basada en fuentes que él tenía, no como que se citan por aquí, fuentes oficiales, no, fuentes periodísticas. ¿Cuál fue la respuesta de Carl Bernstein al señor Trump? La tengo aquí. Dice Carl Bernstein, he pasado mi vida como periodista, poniendo la verdad a la luz pública. Y lo he hecho con presidentes de ambos partidos. Carl Bernstein. Para los que no, bueno, aquellos que recuerdan la película de todos los hombres del presidente, el que hacía Dustin Hoffman, es Carl Bernstein. Y dijo, terminando su comentario, no habrá insulto ni ataque que detenga mi misión como periodista, traer la verdad. Ese debate duro que se está dando en los Estados Unidos me hace traer aquí a Panamá una discusión. Hice la ventaja de manejarse en los principios. Yo creo en la libertad de la gente de expresarse y creo que los periodistas deben tener libertad de expresión. Quiero hoy expresar con mucha claridad mi solidaridad con el periodista Álvaro Alvarado, que más que un periodista para mí, es como si fuera un hijo para mí. Y quiero expresar con mucha claridad mi solidaridad y mi respeto a todos los periodistas de este país. Independientemente de que usted escuche nuestras posiciones aquí, por ejemplo, al criticar al periódico o a la prensa, nosotros no utilizamos ningún epíteto para condenar a ningún periodista. Exacto. Podemos diferir de lo que está ocurriendo, diciendo el periódico o la prensa, y nuestro objetivo en el caso de la prensa es que él vuelva a tener el prestigio que tuvo cuando nació, que no lo tiene, Por supuesto. precisamente por olvidarse del periodismo. Pero nosotros nunca atacamos al periodismo. Nosotros vamos a las bases del principio, por eso nosotros creemos en la legalidad y en la constitucionalidad. Cuando nosotros hemos defendido aquí los derechos de Ricardo Martinelli a que se respete el proceso, es porque queremos defender el derecho de todos los panameños a tener acceso a la justicia en forma apegada a la ley y a la Constitución. Si usted tiene una demanda, diputado Gálvez, contra alguna denuncia, alguna información contra el periodista Álvaro Alvarado, usted debe presentarlo a eso ante el Ministerio Público. Pero no pararse en un hemiciclo a emitir criterios que yo espero que usted los tenga para llevarlo
eso lo he escuchado, y esto que planteaba Fernando con mucha preocupación esta mañana, se está dando a nivel mundial. Porque los medios de comunicación se convierten, ¿así?, en el principal enemigo del poder, particularmente el poder político y económico, cuando él no cumple la función que debe cumplir. Sí. Que es de contrapoder, ¿no? Exactamente. Entonces, independientemente de que usted esté o no de acuerdo con el aparato, porque puede estar equivocado en algunas de sus análisis, sin duda alguna, eso no le da derecho a usted a usar la infamia para atacarlo. Y si usted tiene alguna ataque contra él, preséntelo. Ahora, al regreso del Plan Nacional, le voy a explicar por qué es importante esto. Porque yo tengo aquí, por ejemplo, parte de las investigaciones que el Contralor ha hecho contra algunos diputados. Pero parten de premisas falsas que todos ustedes están comprando como ciertas. Entonces estamos atrapados en una mentira para hacer justicia. La justicia jamás se podrá hacer con base a la mentira. Cuando vea lo que pasó ayer en la Corte y vea lo que le voy a hablar sobre lo que está haciendo el Contralor, entenderá un poco más de mi preocupación. Pero arranco diciendo que por principio nosotros respaldamos la libertad de expresión y la libertad para que los periodistas ejerzan el derecho a informar. Si usted tiene alguna cuestión contra algún periodista o contra alguno de nosotros, usted tiene los mecanismos legales para presentarlo. Claro. Pero por la vía del escarnio o usar las redes sociales para, incluso esto es válido de los periodistas hacia a los políticos y de los periodistas y de los sectores privados hacia los periodistas y hacia los políticos, porque es que sectores privados con intereses económicos se han montado una campaña contra la estructura política de este país. Sí. Sin duda alguna. Entonces eso de catalogar a los políticos como los corruptos y nosotros los puros. Y nosotros los puros, los que somos los empresarios, los puros, eso es otra mentira. Pero bueno, le quiero señalar con categoría, yo respaldo la posición. Yo conocí en los Estados Unidos a Bob Woodward y a Bernstein. Si usted estudia los periódicos de los Estados Unidos, lee los periódicos de Estados Unidos en el 88, yo tuve algunas entrevistas con ellos y los conocí. Y estuve en su residencia conversando con ellos y ellos prepararon información sobre la lucha que precisamente se desarrollaba en este país. Quería dejar sentado eso de principio. Pero vamos al plano internacional rápidamente. Yo ayer le mandé un informe de la BBC de Londres, Fernando, sobre lo que estaba ocurriendo en Argentina. El peso ayer se fue al traste. 7,5% cayó el peso argentino. Fíjese las cifras que le voy a dar. Si usted mira de enero a agosto, el peso argentino se ha devaluado cerca de 80%. Pero si usted lo mira de agosto del 2017 a agosto del 2018, el peso argentino se ha devaluado 95%. Es decir, de 17 pasó a 34,5 ayer. Es casi el doble. Casi el doble. Se ha devaluado como consecuencia de eso, los argentinos son más pobres. Pero la inflación se ha triplicado. Este gobierno de Macri, que salió como el gobierno de los tecnócratas, de los que sí sabían cómo se hacía la economía, ha incrementado la deuda pública, la inflación se ha disparado y tiene el país en una crisis de movilización permanente. Y la clase media y los trabajadores son más pobres. Usted puede leer todo esto en un informe de la BBC de Londres, que se lo mandé ayer a Fernando y que él lo puso en las redes sociales. ¿Por qué es importante entender esto? Porque precisamente cuando las campañas electorales se montan sobre la base de desprestigiar a quien sale y no de mirar el futuro, lo que hacemos es montarnos sobre errores. Argentina está en medio de una explosión y el crecimiento de Argentina está en menos 0,3. Digo, sin tomar en cuenta menos 0,3, que con la inflación que tiene terminará en menos 5, menos 3. Y es probable que entre en un proceso de recesión. Pero a Macri se le vence su periodo dentro de 8 o 10 meses. Es muy difícil que se pueda reelegir, a menos que cosas pasen en este periodo. Pero lo que hace la incertidumbre más alta en Argentina es que no se sabe qué va a pasar dentro de los próximos 12 meses. Ciertamente el Fondo Monetario dio 40.000 millones de dólares a Argentina, pero a cambio de transformaciones que presionan precisamente al pueblo. En medio de esas crisis está el desarrollo de la crisis de Venezuela, que ha producido una migración que el ministro de Comunicaciones de Venezuela
dice que eso es mentira, son fake news. ¿Cómo puede decir que son fake news? Una cosa que es evidente, donde miles de venezolanos están saliendo, utilizando la teoría del señor Trump de llamar fake news o noticia falsa a todo. Entonces llama fake news la verdad. Hay un hecho real. Producto del deterioro de la economía, se está produciendo migración masiva. Nosotros somos receptores de esa migración. En menor escala, pero los países fronterizos la están recibiendo por miles. Desbordados todos. Y claro, se toma una medida, para mí, demagógica por parte de los países de admitir a la gente y no sabe el problema que van a tener interno. Porque las migraciones descontroladas, como estas, y si usted quiere mirarse en algo, mire Europa. Sí. Le planteo eso para que vea el problema que estamos teniendo, el mismo problema que se está generando en Centroamérica, y nosotros estamos empujando al país hacia una tormenta perfecta. Aquí, en nosotros. Fíjate lo que pasa en Rusia. El presidente Vladimir Putin, que andaba por ahí de escalador en una de esas bellezas que tiene Rusia, Putin como fue teniente coronel De la KGB. de la KGB, él, como militar, pues, le gusta Sí, exhibir sí, los deportes extremos. cultiva su físico y lo hace bien. Bueno, en medio de eso él ha propuesto una reforma a la seguridad social, aumentando la edad de jubilación. Y fíjese que quiso pasar a las mujeres de 50 a 65, no, de 55 a 65. Y a los hombres de 60 a 67. Y se le ha formado tal revolú que tuvo que hacer una contraoferta ayer para reducir el incremento de las mujeres a 5 años y el de los hombres a 5 años. Entonces quedarían las mujeres 60 y los hombres 65. Más otras concesiones que ha tenido que hacer. ¿Por qué la seguridad social es urgente? Porque sin un ajuste a la seguridad social, las finanzas de Rusia se mueren. Igual que, ¿usted ha visto esto en Panamá? Bien. ¿Habrá que verlo? Sí. Pero ahora nosotros necesitamos aquí que la seguridad social panameña tenga las cifras. Nosotros estamos hablando de una cosa que le decía ayer, es un bien oculto. Lo que debe ser objeto de discusión. Y eso está pasando en Rusia. Hoy termina la gira en África, Theresa May, en Kenia, en una exitosa gira de la señora primera ministra, en donde ella entra a la competencia de, esa es la palabra que debo usar, a la competencia comercial y de influencia de China y de Rusia en China. Porque hay otros países europeos que tienen altas inversiones en África, y África se convierte, igual que América Latina, en un mercado a competir. Pero hoy termina exitosamente. Ella ha escogido 3 países de habla inglesa, de dominio inglés en un tiempo. Y a mí me llamaba la atención en la madrugada de hoy ver a la señora primera ministra May pasar revista a las tropas negras de África, país que fue dominado brutalmente por el colonialismo europeo, porque África en general fue maltratada, humillada y destruida por el colonialismo, perverso, a diferencia del colonialismo en nuestro país, que al final del día no hay colonialismo bueno ni colonialismo malo. Todo colonialismo es malo, igual que terrorismo. No hay terrorismo bueno ni terrorismo malo. Hay terrorismo malo. Pero al salir los norteamericanos de aquí, no dejaron el canal funcionando. No fue tan perverso como la destrucción de África, bueno, Argelia, por ejemplo, los crímenes atroces, en todo. Congo. El diseño político de la división en África fue hecho con maldad. O del Congo, el peor que... Sí. Cuando los belgas se van, solamente dejan 26 médicos graduados en todo. Dos noticias más rápidamente. Sí, eso fue perverso. Pues el Congo, bueno, pero el Congo era, ahí estaban todos los minerales del mundo. Están. En comercio, continúa la guerra comercial, pero en los Estados Unidos llega a un acuerdo con México. Canadá se suma ahora. ¿Y por qué la urgencia? Yo veo más urgencia en los Estados Unidos que en Canadá. Sí. ¿Por qué? Porque el presidente Trump, de acuerdo al tratado actual, debe comunicar al Senado de Estados 90 días antes de que haya llegado a un acuerdo. Y no teniendo el acuerdo, esto pondría esto en noviembre. Ella lo quiere hacer antes
de las elecciones de medio tiempo, de medio periodo, Claro. que son en noviembre. Entonces, la presión en tiempo también está en Trump. Canadá puede esperar, pero se ha unido y creo que mañana tendremos que anunciarle algún tipo de acuerdo. Pero México hizo una gran concesión. 23% de los autos que se producen en esta región tendrán que irse a venir de países con un salario por hora no menor de $17 la hora. Eso deja a México por fuera. Solo queda los Estados Unidos y Canadá. De manera que México ha hecho concesiones y el señor Peña Gómez quiere firmar eso antes de irse. Antes de irse en diciembre. Y ellos saben que el presidente entrante tendrá grandes dificultades para hacer ese tipo de concesiones. Aunque él ha dicho que en términos generales está de acuerdo, una cosa es decirlo desde antes de sentarse en la silla y una cosa es cuando esté sentado en la silla. Y termino que el presidente de los Estados Unidos ha despedido a su asesor legal. ¿Recuerdas lo que le dije de Don McGill? Él tuvo 31 horas con el fiscal Mueller y ahora Trump está asustado del fiscal. Y acaba y está promoviendo la salida del fiscal general Mueller. De manera que hay todo esto que está viendo, este enfrentamiento del presidente con los medios de comunicación, es parte de esa guerra intensa que se da entre el presidente de los Estados Unidos, que como le explicaba ayer, con una agenda muy particular, ha impuesto una nueva dinámica en los Estados Unidos. A la vuelta, lo que está pasando en nuestro país. ¿Qué pasó ayer en la Corte Suprema de Justicia? Les tengo una cita. Dijo el magistrado de garantías, Mejía, no tengo facultades jurídicas para acceder a su petición. Le pregunto al magistrado Mejía, ¿usted tiene alguna facultad jurídica que explique por qué usted está insistiendo que este caso se dé en la Corte cuando ya Martinelli no es diputado? No use la ley selectivamente. Esa es la desventaja cuando usted utiliza la jurisprudencia para mezclarla con la política. Por eso, siempre usted manéjese con los principios. A la vuelta le hablo sobre ese caso, le hablo sobre lo que está haciendo el Contralor y vuelvo a ver sobre el problema de la libertad de expresión en nuestro país.